Bienvenidos a nuestra reflexión bíblica de hoy. Como comentamos la vez anterior, la Odisea representa el período último de la historia de la iglesia cristiana en este mundo. Hoy vamos a continuar con una reflexión que es como continuación de la anterior. Es importante entender la Odisea porque ese es el período en el cual nosotros vivimos ahora. Y por lo tanto es clave comprender lo que Dios nos dice en ese mensaje de Apocalipsis, el capítulo 3. Así que sin más, bienvenidos, bendiciones para todos y pidamos que Dios nos ilumine. Bendito Padre, por favor, concédenos la gracia de ser iluminados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La Odisea, que como vimos antes, significa el pueblo en juicio, el pueblo juzgado, y como acabo de decir hace un momento, es el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, y es precisamente de este tiempo que salen los 144,000 sellados. Pero hay una cosa que es interesante acerca de la Odisea, y es el hecho de que la Odisea está dividida en dos grandes sectores. No es uniforme, no es homogénea. O sea que la iglesia está dividida en dos grandes partes. El cristianismo está dividido en dos grandes sectores. Y Jesús los tipificó o los simbolizó ¿con qué? Con el trigo y la cizaña. En la parábola precisamente que conocemos así, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículos 25 al 30, precisamente él hizo referencia a qué. Él hizo referencia a que la iglesia sería como un campo en donde estarían juntos el trigo y la cizaña, y que la separación ocurriría hasta el fin. Entonces ocurriría la separación. Ahora bien, tenemos acá dos sectores: el sector del trigo y el sector de la cizaña. Entonces hablemos un poquito primero acerca de la cizaña. En el mensaje de la Odisea, el testigo fiel y verdadero, el amén, el origen de la creación de Dios, que es Jesucristo, dice que tengo contra ti, dice que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y ya aprendimos anteriormente que el tibio es aquel que pretende ser cristiano, pero que en realidad no se ha entregado completamente. No es de corazón perfecto, sino que es mundano, ¿verdad? Es mundano. Su mentalidad es la mentalidad del mundo. Y entonces, claro, los tibios, son precisamente los que representan lo que Jesús representa en la parábola como la cizaña. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, precisamente en los versos 11 y 12, tenemos ahí el caso de la parábola de las vírgenes que están esperando a Jesús, que están esperando al novio para la boda, ¿no? Y es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque tenemos ahí dos grupos de vírgenes, ¿no? Y no hay que olvidar, pues, que la connotación de la virgen o de una mujer es esta iglesia. Y entonces, ¿qué? Hay dos. Igual, casi como hay trigo y cizaña, hay vírgenes sabias y vírgenes que no son sabias, ¿verdad? Y la diferencia está en que las sabias tienen aceite, tienen el Espíritu Santo, pero las otras no, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 2 de Hechos, dice que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios. Y también encontramos nosotros que las vírgenes insensatas, o las vírgenes imprudentes, o la cizaña, o los tibios, también fueron mencionados por Jesús con un poco más de detalle, diría yo,
en el capítulo 7 de Mateo y en el verso 23. Ocurre que en ese pasaje de la Biblia, ellos le dicen, Señor, dice, pero si en tu nombre hicimos milagros y echamos demonios y hicimos muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en el verso 23 que les dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero eran cristianos, entre comillas eran cristianos. Ellos pretendían ser cristianos, porque dicen, en tu nombre lo hicimos. Y es muy interesante porque a las vírgenes insensatas también les dice lo mismo. Cuando la puerta se cierra y ellas no entran, y luego llegan a decir, ábrenos, ábrenos, el Señor les dice, yo no los conozco, dice, no los conozco. Entonces, recuerde esto. Los tibios es lo mismo que la cizaña, es lo mismo que las vírgenes insensatas, y es lo mismo que aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, ¿no? Pero el Señor les dijo ahí en Mateo 7, verso 23, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Esa es la cizaña. Bueno, la mayor parte de esta reflexión no hablaremos más de la cizaña. Hablaremos del trigo. Y el trigo son los que representan a aquellos que aceptaron el mensaje del testigo fiel y verdadero del amén, del origen de la creación de Dios, a la Odisea, que, como ya aprendimos antes, ungieron sus ojos con colirio, compraron el oro refinado que es la fe, y las vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez. Es decir, abandonaron la tibieza. El trigo representa a los que abandonan la tibieza. Y es muy interesante porque a la Odisea, en el capítulo 3 y el verso 20 de Apocalipsis, se le dice, Jesús le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el Señor Jesucristo le está diciendo al cristianismo de hoy, déjenme entrar, no me dejen afuera. Y entonces los tibios, la cizaña, esos no abrieron la puerta, esos no oyeron su voz. Y recuerde que oír la voz significa aceptar lo que la Biblia dice con autoridad. Entonces los tibios, la cizaña, las vírgenes insensatas, esos no abrieron la puerta. Esos no escucharon la voz, o si la escucharon no fueron indiferentes a ella. Y de paso, el Señor Jesucristo a todas las iglesias en Apocalipsis les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es lo mismo ahora, ¿no? Y entonces estos no oyeron. Sin embargo, el trigo representa a aquellos que sí oyeron. Y por lo tanto, lo dejaron entrar. Interiorizaron a Jesús. Y esto transformó su vida. Porque eso significa ¿qué? Significa consagración, ¿no? Significa entrega total, significa corazón perfecto. Y precisamente en ellos se repite lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Gálatas y en el verso 20. El apóstol dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió, sé que se entregó y murió a sí mismo por mí. Esto es el trigo. Estos son los que abandonaron la tibieza. Estos son los que abrieron la puerta y dejaron entrar a Jesús. Por eso es que ellos dicen, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo ya le abrí la puerta. Ahora en mi vida Él es el que manda. Abandonaron la tibieza.
abandonaron la tibieza, adquirieron las vestiduras blancas, que representa precisamente semejanza con el Señor Jesucristo. Es un testimonio de santidad. Por eso en Apocalipsis 18 dice que estos que están vestidos de vestiduras blancas, que las vestiduras blancas, dice, son que las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Y eso es lo que significa, ¿no? Ese es el trigo, ¿verdad? Ese es el trigo. Interiorizaron a Jesús, le abrieron la puerta, Jesús transformó su vida y entonces ellos comenzaron a mostrar en su carácter la semejanza de Cristo. Esas son las vestiduras blancas, el carácter de Cristo. Y es muy hermoso, ¿por qué? Porque siempre debemos tener presente que el propósito divino no es andar pegando remiendos. Él fue bien claro y él dijo, no se puede poner parches de tela nueva en vestido viejo. No, dijo, eso no funciona. Bien. Pero, ¿cuál es el propósito divino? El propósito divino, bueno, lo tenemos en varias partes de la Biblia, pero quiero referirme en específico ahora a lo que dice en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y el verso 27. Ahí dice que es el deseo de Dios que haya una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y claro, este propósito será cumplido precisamente en los que abandonan la tibieza y están representados por el trigo, los que abren la puerta y dejan entrar a Jesús, los que ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Y esta es la razón por la que en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 5, dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, dice, delante del trono de Dios. Claro, eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Jesús ha querido siempre, que su iglesia sea como sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea como santa, dice, y sin mancha. Y eso lo encontramos que será una realidad. Será una realidad. Aparece ahí en Apocalipsis 14:5, dice, haciendo referencia precisamente a los 144,000, que estos son los que abandonaron la tibieza. Esto es el trigo. Entonces dice que son, en sus bocas no fue hallada mentira y que son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es que lograron eso? Y la respuesta la tenemos en Apocalipsis, el capítulo 7 y el verso 14, en donde dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque debemos entender que la transformación ocurre cuando se deja entrar a Cristo y Cristo gobierna la vida. Es entonces cuando ocurre. Eso no ocurre por mérito propio, es imposible. Usted puede intentar lograr eso por su propia cuenta, no va a poder hacerlo, es imposible. Eso ocurre, ¿por qué? Y por eso es que dice acá, hablando siempre del mismo grupo, que son los 144,000 sellados, dice que han lavado sus ropas, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Entonces, claro, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin mancha delante del trono de Dios. Las vestiduras lavadas en la sangre del Cordero, todo eso representa ¿qué? Representa semejanza al Señor Jesucristo, semejanza con Él. Eso es lo que significa. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Y
Es interesante porque la semejanza de Jesús precisamente incluye, ¿qué? Incluye renunciar al pecado. Mire lo que dice en 1 Pedro, el capítulo 2 y el verso 22. Dice que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es lo mismo que se dice de los 144,000. Exactamente. Pero dice que son sin mancha, no hizo pecado, y que en su boca no fue hallado engaño. Eso es lo mismo que dice acá. Es decir, en ellos está reflejada que la semejanza de Jesucristo. Ahora bien, necesitamos recordar aquí también lo que dice Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 6. Este es un texto demoledor, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un colador bastante fino. Es un colador bastante fino. Dice Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 6. Y por favor, anote los textos para que usted los consulte y usted vea lo que la palabra de Dios dice por su propio entendimiento. Dice Primera de Juan capítulo 3 y el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Por eso es que dice que son sin mancha. Por eso es que la iglesia es sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Así será, ¿verdad? Y entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y unos versos antes, en el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 4, ahí ya Juan definió el pecado. Ahí lo definió. Fíjese que dice, el que comete pecado infringe también la ley. Porque pecado, dice, es la infracción de la ley. Entonces, veamos pues. El trigo son los que abandonaron la tibieza. Son los que dejaron entrar a Jesús, que oyeron su voz. Y al hacerlo, al gobernar en su vida, se han vestido de vestiduras blancas en la sangre del Cordero. Y entonces, la imagen de Jesús se refleja en ellos. Pero Juan dice que, y ellos permanecen en Cristo, y por eso es que Juan dice, ¿no? Dice, el que permanece en él no peca. Y pecado, si pecado es transgresión de la ley, entonces esto significa que el trigo, los 144,000, los que abandonaron la tibieza, los que se han vestido con vestiduras blancas, estos guardan los mandamientos de Dios. Precisamente porque Cristo vive en ellos. Es que no lo guardan por su propia cuenta. Es que Cristo vive en ellos. Y entonces, y claro, permanecen en Él. Ahora la pregunta es la siguiente. Si Cristo permanece en mí y Él gobierna mi vida y en Él no hubo pecado y Él no transgredió nunca los mandamientos. Los fariseos lo acusaron, pero era una calumnia. Y entonces, si Él mora en mí, y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Entonces, sería una absoluta contradicción que yo pretenda que Cristo vive en mí y que me gobierna y que yo sea desobediente y que yo no guarde los mandamientos. Entonces, ahora, hay algunos que dicen que esto es imposible. No, dicen es imposible. Y esa es una verdad parcial. Digo que es parcial por una razón. Porque si usted intenta lograr eso por su propio esfuerzo humano, creyéndose la gran cosa, que usted tiene dominio propio, solo, es cierto, para usted eso es imposible y para mí también. Eso es lo que Pablo dice claramente en Romanos del capítulo 7, ¿no? Es el que intenta hacer esto, aunque quiera, no puede, dice. Porque la carne, dice, no se sujeta a la ley, ni tampoco puede.
Pablo es bien claro. Entonces ahí sí es misión imposible, ahí sí. Pero recuerde, por eso es que es indispensable dejar entrar a Jesucristo, abrirle la puerta y que Él reine en nuestra vida, que Él nos dé su gracia y que Él nos dé su poder. Y es muy interesante. ¿Por qué razón? Fíjese que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, los discípulos estaban extrañados. Pero dicen, no, pero entonces nadie se va a salvar, dicen. Sin embargo, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Dice el verso 26 del capítulo 19, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, claro, lo que usted y yo necesitamos para que esto sea posible en nuestra vida es tener a Dios en nosotros. Es cederle el trono de nuestro gobierno a Jesucristo. Que Él reine. Que su palabra sea la ley para nosotros. Que Él escriba su santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que dice Hebreos 8:10, que es el nuevo pacto. Entonces, recuérdelo bien. Para los hombres es imposible. Pero para Dios no, dijo Jesús. Es para Dios, no, y esa debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra fe. Y es importante que tengamos nosotros claro esto. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien piensa que esto es imposible, ya simplemente se tira, se da por vencido y ya, simplemente, ¿verdad? No debe ser así, ¿verdad? Sino que sabiendo nosotros que nuestra carne es débil, entonces nosotros no debemos permitir que la carne gobierne, sino que gobierne el Espíritu Santo, que gobierne Cristo en nuestra vida. En Marcos, el capítulo 9 y el verso 23, Jesús dijo lo siguiente. Oiga bien, esto es hermoso. Dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y note lo que dijo, todo. Si puedes creer. Entonces, claro, si usted es un incrédulo que no cree que los mandamientos se pueden obedecer, no, para usted no va a ser posible. Pero si usted puede creer en Cristo, en su poder, en su gracia, tiene la fe puesta en Él, entonces para usted va a ser posible. Y claro, recuerde bien, allá en Apocalipsis tenemos nosotros una visión del futuro. Ahí está un grupo para el que sí fue posible. ¿Y por qué? Porque como dice en Apocalipsis el capítulo 14-12, tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Muy bien, ahora, note lo que dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y el verso 4. Dice, por medio de las cuales, ¿y qué es esto de las cuales? En el verso anterior hace referencia a la gloria y excelencia de Dios. Entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Está claro, ¿no? Dice que la gloria y la excelencia del Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en nosotros, dice, vuelva a morar, ¿qué? La naturaleza divina, la que tenía Adán y Eva antes de pecar. Es que de eso trata el cristianismo. ¿Ah? De eso trata el cristianismo, que la naturaleza caída que nos empuja a hacer el mal simplemente deje de tener el gobierno, que lo tenga Dios. Y por supuesto, cuando lo tenga, entonces nosotros seremos obedientes y obedientes a sus mandamientos. Y esto es muy importante
que entendamos algo. ¿Por qué? No olvide usted, en el cristianismo el trigo y la cizaña están mezclados, ¿verdad? La cizaña son los incrédulos que no quisieron abrir la puerta, ¿verdad? Y no, ellos siguieron recto. Pero piensan que son cristianos y que se van a salvar. La salvación es por gracia. La salvación viene porque Cristo, hemos aceptado a Cristo y Él permanece con nosotros y nosotros con Él. Pero, precisamente, la transformación incluye sacarnos ¿de dónde? De lo que dice Pedro. Dice, de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Y otra vez volvemos aquí a qué, que el pecado no reina en nuestra vida. Y si pecado es transgresión de la ley, entonces no debe haber transgresión de la ley en nuestra vida. De manera consciente, no debe haber eso. Nuestra obediencia debe ser absoluta. Y note lo siguiente. Ocurre que en un amplio sector del cristianismo hay un amplio sector que piensa de que son 8 mandamientos los que se deben guardar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eliminan o hacen del ojo chiquito o cerrado para el mandamiento que dice no te harás imagen, ni te postrarás a ellas ni las honrarás. Y además de eso, eliminan prácticamente o cambian el 4.º mandamiento. Entonces guardan 8. Y hay otro sector que forma parte de ese mismo grupo que dice no, es que ese mandamiento de las imágenes no, ese está vigente, ¿verdad? Y entonces guardan 9 mandamientos. Entonces, pero mire, yo lamento tener que decir esto, pero usted tiene que saberlo, ¿verdad? Es lo que la palabra dice. En el libro de Santiago, el capítulo 2 y el verso 10. Y digo que lamento porque esto puede golpear a algunos, ¿no? Los puede hacer sentir mal. Pero es lo que Dios dice. Santiago capítulo 2 y el verso 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es decir, que guarde 9 mandamientos, es hecho culpable de todos. Da lo mismo. Y ya no digamos si en vez de ofender en uno, ofende en 2 o ofende en más. O peor aún, si se atreve a decir que los 10 mandamientos son ley abolida. Y claro, hay cosas que fueron abolidas, pero no los 10 mandamientos. Este es otro estudio, ¿verdad? Pero esto es muy claro, porque, recuérdalo bien, no fue de balde que Dios los escribiera en tablas de piedra. No fue de balde. Eso tiene un simbolismo profundísimo. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo el capítulo 5, no he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido para cumplir. Y en Romanos 3:31 Pablo dice, por la fe, dice, invalidamos la ley. De ninguna manera, dice, la confirmamos. Entonces recuerde bien, el trigo retoma precisamente el anhelo, la decisión, la voluntad de ser obediente total y completamente a Dios. Porque la transgresión de la ley es pecado. Y la semejanza a Jesús consiste en no pecar. Eso es lo que dijo 1 de Juan, capítulo 3 y el verso 6. Por favor, anote los textos. Entonces, ¿es misión imposible? No es misión imposible si nosotros creemos, tenemos la fe de Jesús. Si Él reina, si le abrimos la puerta, si dejamos la tibieza, no es imposible. Ahora,
Si la carne nos sigue gobernando, ahí sí es imposible. Muy bien. En Isaías, el capítulo 28 y el verso 5, leemos: en aquel día, dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Sí. El Señor le dijo a la Odisea: si no abandonas la tibieza, te vomitaré de mi boca. Y en la parábola del trigo y la cizaña dice que llegaría un momento cuando la cizaña sería arrancada y arrojada al fuego. Y en la parábola de las vírgenes, hay unas vírgenes que encontraron ya la puerta cerrada y no pudieron entrar. Entonces, pero aquí en Isaías 28 dice que cuando todos estos que no quisieron dejar entrar a Jesús, que no lo internalizaron, que más bien se volvieron enemigos de lo que Dios decía, al decir, por ejemplo, que la ley está abolida, ¿no? Que los mandamientos de Dios están abolidos. Entonces, ¿qué? ¿Estos serán coronados de gloria y hermosura? No. Estos van a salir, van a ser vomitados. El remanente, así lo llama el profeta Isaías. El remanente significa lo que queda. Son los que abandonaron la tibieza. Esos permanecen. Y es interesante, ¿por qué? Porque en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, que es un texto tan hermoso, dice lo siguiente. Dice que el dragón se llena de ira contra la mujer. Ahora, note lo siguiente. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia cristiana. Ahí. Y el dragón está enojado con la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana hay un grupo que decidió abandonar la tibieza. Él está contento con los que siguieron tibios. Pero hay un grupo que decidió abandonarla, que decidió abrir la puerta a Jesús, que decidió que Jesús entrara, que se quedara con ellos. Ellos permanecen en Él y han desarrollado la fe de Jesús y han lavado sus vestiduras y son obedientes a todos los mandamientos. Y por eso es que el dragón está enojado. Y ahora note lo siguiente. El dragón no hace guerra contra toda la mujer, es decir, contra todo el cristianismo. No hace guerra contra todo el cristianismo, no, sino únicamente contra quién. Dice, contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra el remanente, contra los que no permanecieron en la tibieza, contra eso. Esos son los 144.000 sellados. Esos van a ser, mejor dicho, los 144.000 sellados. Y ahora note lo que dice. Dice que hace guerra. Recuerde bien, no va a hacer guerra contra todo el cristianismo. Va a hacer guerra contra la parte del cristianismo que guarda los mandamientos de Dios. Contra ellos. ¿Verdad? Porque estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Son los que están vestidos entonces de vestidura blanca. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y qué? Y como dijo Juan, no transgreden la ley, no pecan. ¿Lo lograron ellos solos? No. Lo lograron porque abrieron una puerta y Cristo gobierna su vida. Entonces, recuerde bien, la Odisea, la cristiandad previa a la segunda venida. Dos sectores, trigo y cizaña. Cizaña, los tibios, cristianos mundanos. Esa es la cizaña. El trigo, los que dejaron entrar a Jesús, los que ya no viven en ellos, que Cristo vive en ellos. Y estos, dice acá, constituyen el remanente. Estos serán los 144.000
sellados, el remanente de la iglesia. Es ese grupo. Y el Señor precisamente nos invita a ser parte de ese grupo. Entonces, entienda bien esto. No basta con que esté en la iglesia. Con que usted esté en la iglesia, no basta con eso. Porque en la iglesia hay mezcla. La voluntad de Dios es que usted abandone la tibieza. Que usted deje entrar a Jesús. Que sus vestiduras sean blancas. Y que finalmente usted recibe el sello de Dios. El remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios, es el que se convierte en ¿qué? En los 144,000 sellados. Hay lugar para usted. Nadie lo puede impedir. El único que lo puede impedir es usted. Adelante. Cristo lo ama. Deje que Él gobierne su vida. Que Dios bendiga a todos. Bendito Padre, alabado seas. Gracias, Señor, porque nos muestras el camino tan claro para que nosotros podamos andar en él. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.